crapulianos, edición especial el día de hoy de la crapulencia. Muchas gracias a la banda que está aquí ahora mismo. Les recuerdo que ahorita, porque tenemos invitado, no puedo leer los bitazos. Igual, muchísimas gracias. Si Tundra, alcancé a leer tus beats. Gracias, viejo. Mi pésame por la pérdida de tu abuelita, la verdad, qué lástima. Resignación, viejo. Y espero que todo salga bien. Un gran saludo de parte mía y de toda la banda crapuliana, mi querido Tundra. ¡Crapulianos! Hoy, después de mucho tiempo, después de haberlo pedido por tanto, hoy tenemos de invitado especial a Tébano, uno de los que escribieron el manual de cómo papear al Doom. ¿Ok? Ahorita lo tengo en espera. Voy a marcarle, por eso no puedo ahorita leer los bitazos, mis queridos campeones. Gracias. Créanme que no puedo quejarme yo jamás de sus invitados, pero ya saben, cuando tenemos invitado, tengo que darle prioridad a mi invitado, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, mis queridos crapulianos. Voy marcándole a Tébano, me dice que ya está en espera. Le voy marcando. ¿Aló? Aló, General Aurora. Viejo, ¿cómo estás? Saluda a la banda crapuliana que te ha estado pidiendo desde hace mucho. Un saludo a todos. Creo que también formo parte de ella. Mis nalguitas son de alguien. Así que siempre se turnan para tomar mi nalguita desde hace varios meses. Así que, nada, ¿qué puedo decir? Un placer y todo estar con usted, doctor. Al contrario, viejo, gracias a ti, gracias por darnos este espacio. Yo entiendo que también eres una persona con obligaciones, una persona con responsabilidades. Te agradezco que te des este tiempecito, la verdad que sí. Tus nalguitas son muy cotizadas en la banda crapuliana también. Y te agradezco mucho que me dediques este tiempecito. Más que nada porque, pues bueno, la banda quiere saber tu opinión, saber porque pues bueno, no es una opinión cualquiera, estamos hablando de una persona que está educada en el tema, que entiende los temas que vamos a ver ahorita, que hay que decirlo desde ahora, son temas serios, porque yo puedo ser una vieja gritona, verdulera, etcétera, etcétera, pero por lo mismo la banda quería que tú vinieras porque querían escuchar tu punto de vista. Mira, para empezar y contarte. Yo conocí a Doom antes de Nedante y se lo presenté yo a él junto a otro usuario que se llamaba Grevenson. Sí. ¿Ya? Nedante se dedicaba a refutar principalmente terraplanistas y otro tipo de teóricos de la conspiración, y nosotros, yo y Grevenson, pedimos poner a un nazi y a un tipo que estaba llevando a mucha gente. Ajá. De hecho, así empieza el tema de los almirantes, porque yo era el que ayudaba a Nedante con la parte historiográfica de todo el tema. Con Alberto no era necesario, porque Alberto sabe un montón de historia también. No tiene una formación académica al respecto. Claro. Y con Alberto básicamente nosotros compartíamos y colaborábamos en conjunto con otra gente que se dedica también al tema histórico. Sí. De hecho, yo soy parte de un grupo en internet que se dedica al tema histórico, principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Sí. En mí la obsesión viene antes de mi carrera con el tema. Yo desde que aprendí a leer me metí en ese tema, y ya cuando me titulé en la universidad sabía mucho y tenía muchos libros específicos del área. Por eso también, con respecto, por ejemplo, al material histórico, me di cuenta inmediatamente que yo eso lo había visto ya, en alguna parte. El dichoso material histórico. Sí. Y la semana pasada, gracias a un usuario de internet que me empezó a preguntar dónde lo había visto, dónde lo había sacado,
cómo lo había sacado Ambrosio, que tengo que darle la gracia a él porque fue gracias a su interés que yo me preocupé de recopilar todas las fuentes, de dónde salió todo eso, a revisar mis propios libros, si lo había visto en alguno de ellos. Encontré todo. ¿Encontraste todo? ¿Ya? Todo. Okay. De dónde salieron, de qué lugar, en qué lugares de páginas neonazis aparece todo esto. Sí. También dónde aparecieron estas fotos originalmente, por qué aparecieron en estos grupos, cuál fue el fotógrafo, cuál era la afiliación del fotógrafo, e inclusive a quiénes fotografió. Inclusive a quién, o sea, quiénes son las personas que aparecen en las dichosas fotos. Sí, inclusive a quienes fotografó, a qué agrupaciones del Tercer Reich pertenecían esas personas y qué edad tenían. Válgame. A ver, vamos, como dijo Frankenstein, vamos por partes, Estebano. Porque sí, esto sí requiere que lo abordemos con cierto orden. Cuidado. Ajá. Ponle no tanto cuidado, pero sí orden para que la gente que nos esté viendo sí vaya agarrando la onda, ¿verdad? De a qué nos estamos refiriendo, porque como también somos medio crípticos con eso de que el material histórico y todo, pues la gente lo vaya entendiendo, ¿verdad? Sí, la idea es que lo vaya entendiendo y también pueda un poco atisbar. Yo lo voy a dejar todo, te voy a dejar todo esto en un drive. Ajá. Con libros, con recortes, periódicos. No voy a poner el material histórico porque yo, para poder obtenerlo en original, tuve que entrar a una página de archivos alemana, de una universidad alemana, donde piden la certificación, ¿ya? Te piden que te certifiques como una persona académica que está haciendo un estudio. Sí, que eres un profesional del área. No te piden que te certifiques el estudio que estás haciendo, pero sí te piden que... a ver, esto es para conseguirlo de forma legal. Si tú quieres conseguirlo de forma ilegal, página neonazi lo vas a encontrar. Ajá. ¿Ya? Ok. A ver. Hay algunos países donde no hay restricción y cosas así. Ajá, a ver, antes de continuar, para la gente que no te conoce, porque aquí la mayoría de la banda crapuliana te conoce, pero hay uno que otro que no. Para la gente que no te conoce, le puedes así brevemente decirle aquí a la banda de qué país eres, qué formación tienes, para que se vayan dando una idea del grado que estamos atendiendo aquí, tú como profesional, cómo te estás manejando. Si sería bueno que así rápidamente le dijeras a la banda que no te conoce y te presentaras así rápidamente. Un poco tirar mi currículum encima. Ya, aquí voy a ser súper claro todo lo que yo he estudiado. Yo en el año 2001 entré a Derecho en la Universidad de Chile, estudié 4 años Derecho, me salí, convalidé varios ramos, estudié la licenciatura en Historia. Lamentablemente en Chile, en esa época, y creo que hoy en día también, no puedes, si vienes de una familia de clase media, simplemente estudiar. Entonces me tocó estudiar y trabajar. A mí me fue tan bien trabajando, yo partí moviendo cajas para poder pagar mis estudios, como bodeguero en una empresa de importaciones. Fui ascendiendo en esa empresa de importaciones, terminó siendo eso parte de mi vida. Yo me titulé el año 2007. Desde esa época, yo sí, soy un comprometido, una persona comprometida, y para que ustedes sepan, siempre he estado comprometido en apoyar causas contra grupos neonazis, ¿ya? Y yo en eso tengo que ser súper claro. Sí, ahí algunos me dicen que soy un poco obsesivo con el tema, sí, pero yo toda la vida he estado comprometido en eso, hoy día lo expliqué, desde un día que un chico, el cual yo en esa época era jefe de bodega de esta importadora, después seguía ascendiendo. Ajá. Pero cuando era jefe de bodega golpearon a una persona con discapacidad auditiva. Válgame. Que yo había contratado. Válgame. Un grupo de neonazis. Porque este tipo de grupos consideran a todas las personas que tienen algún defecto genético como inferiores y algunas veces llegan a los golpes y los ataques físicos. Ajá.
A él se le atacó y yo desde ese día he actuado comprometido con respecto a este tema, tanto refutando a estos grupos como colaborando y financiando juicios que van contra esta gente. Dentro de las otras, hay otras cosas que yo financio con respecto al tema, pero a mí me ha ido bien en la vida por temas de esfuerzo y trabajo y todo eso. Claro. Y he logrado eso. Yo trabajé como corrector una vez salí de la universidad, corrector de tesis, ayudante de cátedra. Mi especialidad está más que nada, por lo menos universitaria, ligada al tema de las relaciones políticas internacionales del siglo XIX en Latinoamérica. En eso yo me dediqué bastante bien a estudiar en forma académica, aunque en el tema de la Segunda Guerra Mundial yo estudiaba en forma tanto universitaria como por fuera de la universidad, desde inclusive mucho tiempo antes de entrar a la universidad. Hoy en día tengo mi primera colaboración que está a punto de salir, y lo tengo que decir porque le dije a Juan Carlos Álvarez que lo iba a decir. Está a punto de salir el libro Juan Carlos Álvarez, un politólogo español, donde yo escribí un capítulo sobre la guerra de Ucrania. Estamos a días de publicar, y después de eso viene una colaboración con un chico de YouTube que también es historiador y abogado, un peruano, que es del canal del historiógrafo, con el cual hicimos una serie de videos de 12 capítulos sobre Barbarroja. Cada video dura 3 horas, donde analizamos en profundidad todo lo que es Barbarroja. Por eso te voy a decir, cuando vaya muy rápido y diga muchas cosas, tú me cortas y me dices no vayas tan en lo profundo porque es demasiado, porque yo hay, inclusive de este tema te puedo hablar 7 u 8 horas con respecto a lo que es el Tercer Reich. Y no voy a estar arañando la superficie de lo que puedo saber del tema. Sé mucho del tema, y de hecho harta gente de acá que vio el directo mío, por ejemplo, con Enedante, que Enedante, después de que hizo el directo con Doom, me dio mi espacio para poder seguir refutando cosas de Doom con respecto al Tercer Reich, con respecto a su racismo y todo ese tipo de cosas. Toda esa propaganda que maneja él. Y con Enedante, y dando una pasada por encima, estuvimos 3 horas. Entonces, sí, del tema sé, aunque el tema de la propaganda no sea mi especialidad dentro del Tercer Reich, mi tema más especialista del Tercer Reich es siempre el tema táctico, estratégico y militar. Que igual hay que decirlo que Doom tiene unas ideas muy pendejas al respecto. Muy pendeja. Y por lo demás, del tema de lo que es el nazismo, me sobra. Con lo que sé, me sobra. Y me sobra para saber mucho más que cualquier persona que esté cerca de Doom, o que le haya dicho cosas a Doom, o que le haya informado cosas a Doom. O sea, sé mucho más del tema, y no es por modestia o falsa modestia, no. Esa es la realidad. O sea, yo el tema me sé de memoria libros completos. Así que unos 30, yo tengo una biblioteca de más de 250 libros, la mitad de eso son Segunda Guerra Mundial. Ya tengo material original dentro de mis archivos, tengo archivos originales, he hecho recopilaciones grandes para futuros libros que tenemos planificados, bastante importantes, donde temas como el Holocausto no son una cosa de duda, sino que están en los mismos archivos. Aparecen los archivos originales. Me conozco una cantidad de archivos increíble, por ejemplo, lo de la Cruz Roja cuando salió hace varios años. Yo sabía inclusive lo que decía el archivo completo. No sé alemán, y de hecho me van a perdonar por mi pronunciación. Siempre se me dice, tu pronunciación de alemán es mala, porque sé lo básico del alemán. Sé lo básico. Ya muchas veces ocupo ChatGPT para poder traducir archivos originales, que es una herramienta magnífica, y la ocupo, pero sé lo básico como para poder guiarme y poder comprender y poder pronunciar algo. Entonces me van a perdonar en este directo porque voy a pronunciar palabras en alemán que
probablemente estén mal pronunciadas. Ok. ¿Ya? Igual, no te preocupes, no somos tan quisquillosos en ese aspecto. Bueno, yo creo que antes de continuar es importante recalcar el antecedente de que tú ya tienes tiempecito queriendo, ahora sí que invitar a Doom a exponer lo que él dice, a que tú se lo puedas debatir de manera directa, de manera educada, de manera correcta, pero ya en varias ocasiones Dumentio te ha dado vueltas, te dice que sí, luego que no, y luego te sale con que está muy ocupado tuiteando a las 4 o 5 de la mañana. Y pues yo apelando a eso, al hecho de que tú tienes la mejor disponibilidad y que Dumentio no se prestó, y obviamente no se prestó porque sabe que va a quedar muy mal parado, dije, ok, ahora sí es mi oportunidad de invitar a Tébano a participar. Y pues quería dejar eso bien en claro de que ya tú tuviste y estuviste insistiéndole en varias ocasiones a Doom y él nunca se prestó a participar. Años, son literalmente años en que yo he estado diciéndole a Doom, oye, esto lo que dices es falso, no entendiste bien esto, no comprendiste esto otro. Yo no le hago videos a Doom. No, mi canal lo tengo para otro tipo de cosas. Tengo un par de videos nomás diciendo puntuales. Dijiste esto y era equivocado. Ya, esto es una estupidez. ¿Ya? Pero son cosas muy puntuales. Ajá. Yo en general mi canal lo dedico a otros temas. Por Twitter y en el canal de Alberto o en el canal de Nedante yo le he dicho muchas veces, oye, debate esto conmigo, queréis debatir con cualquier compadre que no sabe bien del tema, debate con alguien que sepa, veamos fuentes originales, yo te las paso, no tengo problema, te las regalo, ¿ya? Después tú sacas las conclusiones que quieras, las fuentes están ahí. Doom se ha negado de diferentes maneras a hablar conmigo. Principalmente cuando empezamos me dijo que Hitler nunca había ordenado una muerte y yo le pasé los archivos de Action T4 firmados por Hitler, que es un genocidio a minusválidos y enfermos mentales que Hitler ordena en el año 39, que está firmado, ¿ya? Donde mueren más de 80.000 enfermos mentales y discapacitados y que se detiene porque por algún error donde los médicos tenían demasiado poder para poder determinar a quién eliminar. Se eliminaron algunos miembros de la Wehrmacht que habían sido discapacitados durante la campaña de Polonia. Ajá. ¿Ya? Eso hizo que el Acton T4 parara por la oposición de la Iglesia Católica Alemana. A ver, aquí hay que señalar algo muy importante, que es el hecho de que Doom idolatra al señor del bigotito, lo pone en un pedestal y no es broma, es en serio. O sea, hay tweets del Doom donde lo pone al nivel de Jesucristo. Donde dice, ¿qué falta nos hace, señor del bigotito? Ojalá estuviera aquí. Doom tiene este concepto extremadamente idealizado de ese señor, negando muchas cosas que él literalmente ordenó y que está documentado, y él las niega categóricamente o le pone algún sesgo por ahí de sí, pero es que esto otro, o no, pero es que aquello, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas respecto a eso? Te puedo hacer un resumen. Doom es hijo de una época de negacionistas, ¿ya? Y de neonazis. Es parte de una época formada en portales conspiranoicos como Metapedia o algunos foros de 4chan. Claro. ¿Ya? Los nazis en otra época, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no negaban estos crímenes. Los nazis que habían participado en estos crímenes estaban orgullosos. Ajá. El negacionismo del Holocausto viene después. Lo que hacen los líderes del Tercer Reich, por ejemplo, en Nuremberg, es confesarlo o decir que ellos, por alguna casualidad del universo, siempre mintiendo, no sabían. Ajá, sí. Göring llega tan lejos como para decir que él creía que esto era un asunto de Himmler
Hitler no sabía, o por lo menos el nivel de esto. Ajá. Sabía de casos puntuales, lo ordenado en el frente oriental, pero ellos no sabían. O En los el que se vio 50, más, ¿no? Donde decían, pues es que yo estaba siguiendo órdenes. es típico. Yo estaba siguiendo órdenes, las órdenes venían de arriba, las órdenes eran de Hitler, que era lo que decían los miembros de la SS. Había otro grupo que decía estar muy orgulloso por el tema, por haber servido a su país, tipo Adolf Eichmann. En su juicio en Jerusalén, él dice que estaba muy orgulloso. ¿Ya? En los años 50 y 60, el Tercer Reich y lo que quedaba de los líderes del Tercer Reich y los seguidores de los líderes que habían quedado libres, veían que su movimiento no iba a surgir, no iba a volver a tomar el poder ni ser popular si estos crímenes abominables seguían siendo su punto negro ante todos los grupos que eran posiblemente aliados. Ajá, claro. Entonces empezaron a negarlo en forma reiterativa, ¿ya? En los 90 lograron cierto grado de credibilidad debido a un historiador que tenía buena reputación con respecto al Tercer Reich, que es Irving, y logran cierta credibilidad con algunos profesionales ligados a partidos neonazis y agrupaciones neonazis alrededor del mundo, donde intentaron falsificar pruebas. Finalmente, todo esto en el juicio con Deborah Leinsbach fue refutado de forma brutal y finalmente Irving tuvo que pagar las costas del juicio, quedó pésimo para toda la comunidad historiográfica y se demostró más allá de ninguna duda que Irving estaba falseando la información y las conclusiones con respecto a las fuentes que él mismo había descubierto. ¿Ya? Él había descubierto las fuentes suficientes para decir que Hitler estaba enterado del Holocausto. Ajá. Y también que el Holocausto era una cosa abominable, horrible, y que el número de víctimas era cercano o superior al número de víctimas especificado por la historiografía general. Algo que niegan mucho y que veo que es uno de los recursos que usa el Doom para negarlo, es el negar que fue algo sistematizado, que fue algo organizado y planeado, cuando hay muchas pruebas que señalan eso, que fue todo perfectamente organizado para llevar a cabo todo este genocidio. El genocidio, hay diferentes tipos de genocidios que organiza el Tercer Reich con respecto a los mismos judíos. Una parte sí es sistemática, pero son los fusilamientos. No es un asunto industrial, sino que es conducir a la población, juntarla en un sector y luego aniquilarla, que es básicamente lo que se hace en Babillar y en todo el frente oriental. Ajá. Que se hacen grandes fosas comunes. Eso, hasta inclusive para un innovador del Holocausto, decir que esos casi 3 millones de judíos que murieron en el frente oriental no murieron es prácticamente imposible porque están los cuerpos. Ajá. O sea, esas matanzas, los mismos soldados alemanes las fotografiaron. Hay cientos de cartas, millones de testimonios, hay un cúmulo de información primaria, pero vastísima, demasiado abundante. No era una persona la que participaba en eso, habían divisiones de la Wehrmacht completas cooperando, o sea, eran miles de hombres cooperando en estas matanzas. Ya, esa parte. Ajá. La parte que yo siempre he intentado negar es la sistematicidad de la organización industrial para generar la muerte en los campos de concentración y exterminio. Exacto. Eso es lo que ellos han intentado negar. Esa es la parte. Doom, como no es muy conocedor, intentaba negar todo, ¿ya? Pero en general, la primera parte no se puede negar. No es posible, ¿ya? Ni siquiera Irving intentaba negarlo, nadie lo intentaba negar. Ajá. No es posible negarlo. Intentaban negar la parte de las cámaras de los campos de concentración y ni siquiera los guetos, porque lo de los guetos también es imposible de negar. Ajá. O sea, que murieron 50.000 judíos en la desilusión, la destrucción del gueto de Varsovia, no lo pueden negar. Pero ellos intentaban negar lo que se había hecho como en secreto. Lo de Treblinka, lo de Sobibor, lo de Majdanek, lo de mismo Auschwitz. Y allí, que ese como fue uno
casos más extremos, donde se concentró más población de judíos y donde se hicieron muchas atrocidades. En Auschwitz no solamente habían judíos, habían homosexuales, comunistas, soldados del Ejército Rojo, habían soldados polacos, habían prisioneros especializados que tenían alguna profesión especializada con respecto al área petroquímica, porque Auschwitz, y lo que poca gente sabe, son cerca de 60 subcampos y donde hay empresas muy grandes trabajando en Auschwitz. Una de ellas, muy grande hasta el día de hoy, la IG Farben y Bayer, que forman parte de la misma empresa. También Siemens tenía una industria en los subcampos de Auschwitz, donde se ocupa mucha mano de obra judía. Exacto. ¿Ya? Pero esos son gente que trabaja esclava. Yo no sé cómo alguien puede justificar el trabajo esclavo bajo esas condiciones, pero hay gente que lo justifica. Ya, hay trabajo esclavo ahí. Y ellos trabajan en industrias electrónicas como las de Siemens, trabajan en la industria petroquímica como la de la IG Farben, donde hacían combustible sintético, y trabajan en los experimentos asquerosos y que a uno lo aterrorizan, que los hace Bayer. Hubo junto a la CSS. Se podría decir que hubo incluso, pues bueno, lo que fue todas las abominaciones que se llevaron a cabo en estos campos, hubo incluso experimentación con seres humanos, ¿verdad? Mucha. Hoy en día es conocido principalmente los experimentos de Morel, o sea, no de Morel, de este médico que se murió en Brasil, que anduvo escapado mucho tiempo, que era un médico de la SS que experimentaba, no era Morel, Morel era médico de Hitler, otro médico, en este momento no lo recuerdo, pero el nombre se me va a acordar en cualquier momento, pero él experimentaba con niños judíos gemelos, idénticos. Pero habían otros experimentos con, por ejemplo, gente de la Luftwaffe que hacía experimentos con respecto a la presión atmosférica, cuál era la presión atmosférica que podía aguantar un ser humano, que lo probaba con pilotos de la Unión Soviética capturados y que inclusive llegaron a probarlo matando pilotos aliados y cosas así. Crímenes de guerra, experimentación humana al nivel más cruel. ¿Ya? Sí. Eso es así. Otra cosa que el Doom siempre se saca para querer justificar o querer negar esta situación es que sale y dice, es que si los querían exterminar, si querían acabar con ellos, ¿para qué entonces en estos campos o en estas áreas donde los tenían prisioneros, por qué había lavanderías? ¿Por qué había hospitales? ¿Por qué había no sé qué tanto? Yo más o menos expliqué por qué obviamente existía en esa infraestructura, pero me gustaría que tú lo dijeras como debe ser. Esto es bastante complejo. La organización, primero, la de los campos. Los campos son campos de trabajo. En los campos de trabajo tú necesitas obreros. A medida que se te van muriendo obreros de los campos de trabajo, necesitas reemplazo. Cuando vas ampliando estas fábricas, necesitas más personal. Lo normal de una fábrica. Verlo en el sentido económico. Es inenarrable porque es terrible. Se van muriendo a medida que van trabajando porque hacen trabajo muy pesado. Muchas horas diarias con muchos turnos seguidos. Bueno, tú en los campos de concentración llevas todo, ancianos, mujeres y niños. En los campos de concentración seleccionas a aquellos que te sirven para realizar distintos trabajos dentro del campo o de los campos. Por ejemplo, gente que va a la industria sintética, gente que va a la industria petrolera, gente que te puede servir para la experimentación humana, gente que te puede servir para disecar campos, para construir carreteras, para construir líneas férreas, etc. Cualquier función empresarial que está alrededor. Por otra parte, en Auschwitz no solamente hay judíos, hay gitanos, hay prisioneros del Ejército Rojo, hay miembros del Partido Comunista, tanto alemán como soviético, como de los países ocupados. Hay gente de la resistencia de diferentes países. No todos tienen el mismo régimen, ni todos la pasan tan mal, ni con todos se trata de forma tan espantosa.
con los que se van a ensañar son con gitanos, con judíos, con algunos pueblos eslavos específicos, ¿ya? Con los cuales se van a enseñar en forma brutal y los van a mandar a los campos. O sea, los van a mandar a las cámaras de gas y muchas veces ni siquiera a las cámaras de gas, sino que a gigantescas fosas comunes. Sí. Bueno, tú necesitas a la mano de obra que te va a servir en las labores empresariales y de producción que tú necesitas en los campos. Sí. Vas a ocupar a esa gente, pero a los niños y a los ancianos no los vas a ocupar. No, ellos, obviamente, ¿ya? pues ellos no pueden trabajar, ¿verdad? Exacto. Por lo cual, con los cuales se van a enseñar son con mujeres, niños y ancianos. Uh-huh. Con la gente no productiva. Por eso va a ver que la gente que sobrevive al holocausto son generalmente hombres jóvenes, con buen estado físico, sí, con buen estado físico, fuerte, a los cuales no le tocaron trabajos tan duros, ¿ya? Esos van a sobrevivir. Niños, en su mayoría, no. Abuelos, no. Y va a haber, por ejemplo, pueblos completos. En Polonia vivían cerca de 2 millones de judíos. En Hungría cerca de 2 millones de judíos. Al final de la Segunda Guerra Mundial no queda ninguno casi. Queda un par de miles. Ajá. Es el exterminio de los judíos europeos. Y llegaron bien cerca. O sea, mataron mucha gente. Y no solamente a ellos. Y esa es la parte fea del holocausto, que no solamente se toma mucho el pueblo judío, que sí sufrió mucho, pero los nazis en sus campos de concentración mataron a cerca de 4 millones de judíos, los otros 2 millones los mataron en el frente oriental, sí. Más o menos 6.5 millones de judíos. El punto que va más allá de los 6 millones que siempre se habla, probablemente un poquito más, no menos de 6 millones. Sí, claro, porque no se puede documentar todo exactamente, son estimaciones, pero son estimaciones que realmente quedan debajo de lo que realmente se cree. Sí, y los mismos nazis tenían, también ellos sabían más o menos cuánto habían matado. Por ejemplo, ellos decían, los mismos líderes de Auschwitz decían, más o menos 3 millones de personas matamos en Auschwitz. Pero hoy en día se considera que 1.700.000. Nada más ahí, nada más en Auschwitz. Pero de esos 3 millones de personas que murieron en Auschwitz, que ellos mataron en cámaras de gas, más o menos 1.700.000 eran judíos. El resto, gitanos, miembros del Ejército Rojo, comunistas, homosexuales, ¿ya? Ok. De todo. A ver, de ahorita todo. que mencionaste las cámaras, las dichosas cámaras de gas, que esto es otra cosa que se quieren sacar de las nalgas para querer negar las cosas. O sea, el Doom, y yo también se lo llegué a escuchar incluso a Calcifer, porque Calcifer también se las dio de negacionista. Decían, ¿para qué quieren hacer cámaras de gas cuando si quieres eliminar a alguien, pues simplemente le das una sobredosis de plomo? Ahí le das un tiro y acabas con esa persona. Pero no entienden que no es tan simple como le disparo y ya, sino que había mucho trasfondo detrás de esta mecánica. Y yo creo que la gente que nos está viendo quisiera saber por qué se usó este mecanismo que muchos negacionistas lo quieren usar como un pretexto para decir que no fue verdad. En Acto T4, el gobierno alemán pretendía ser benigno para la muerte de estos discapacitados, ¿ya? A los cuales se le estaban dando la muerte en Acto T4. Entonces experimentaron con inyecciones letales, experimentaron con cámaras de gas de monóxido de carbono y con Ciclón B. ¿Ya? El Ciclón B es el que da mejores resultados. ¿Ya? Posteriormente, cuando llega el tema del exterminio de los judíos, el año 41, en medio de la Operación Barbarroja, lo que hace la Wehrmacht y las SS es destinar grupos de acción especial, los Einsatzgruppen. Espero haberlo pronunciado bien. Determinan 4 Einsatzgruppen para el frente oriental, que van detrás del ejército alemán y que a medida de que van concentrando judíos, los van matando a plomo. ¿Ya? A plomo, ajá. Ellos
ellos muy poco tiempo matan a 2 millones de judíos. Y se cargan a varios millones de comunistas, soviéticos, eslavos. ¿Ya? La idea de la Operación Barbarroja es hacer un reemplazo étnico de la población eslava de la zona para dejar espacio para los alemanes que van a llegar a colonizar. Ajá. La idea del Tercer Reich era llegar hasta el Volga, hasta los alemanes del Volga. Había una pequeña etnia alemana que había quedado ahí en el Volga desde épocas muy antiguas. Ellos pensaban que era su territorio por derecho. Ancestral, ¿ya? Por derecho. Era el territorio germano ancestral por derecho. Ellos tenían que volver a llegar al Volga. Bueno, estos grupos que van detrás de la Wehrmacht y que piden permiso a la Wehrmacht, son grupos de la SS que piden permiso a la Wehrmacht de recursos, de gente, de personal, de mano de obra para realizar estas gigantescas fosas comunes que se hacen en lugares como Babi Yar, como en Minsk, como en Odessa, cercano a Sebastopol, más de 600 centros de fusilamiento hubieron en la Unión Soviética durante esta época, concentraban a hombres, mujeres y niños y después los fusilaban. Todo eso que se hizo dañaba a los soldados que participaban. Para un soldado es diferente matar a un soldado que te está disparando en el frente. Claro. Muy distinto a matar a una mujer o a un niño. Moralmente esas tropas perdían disciplina. Y los generales de la Wehrmacht, no por razones humanitarias, sino que por razones de moral y disciplina en combate, pidieron a las SS y a Hitler que se dejara de ocupar unidades del ejército regular en esas acciones. Ajá. Sí, o sea, básicamente dijeron, esto le está dando para abajo a nuestros soldados, el hecho de tener a gente indefensa, civiles, que no son peligro, el hecho de literalmente exterminarlos como si fueran animales, pues obviamente, por muy preparado que esté un soldado, por muy deshumanizado que lo quieras tener, pues moralmente le va a pegar, emocionalmente va a tener una reacción. Y por eso mismo ya no vieron factible el hecho de simplemente llegar y acabar así con las personas. Tienes que pensar también que la Wehrmacht es un ejército de conscripción general. Hay algunas tropas que son profesionales, principalmente la de las divisiones de tanque, que son tipos que tienen cierta formación, de lo que hablaríamos de un soldado profesional moderno, pero hay otras tropas, la generalidad de los 4 millones de hombres que formaban la Wehrmacht en Rusia, la generalidad de esos hombres eran civiles, convertidos en soldados. Entonces esos civiles eran convertidos en personas que soldados no tenían esta formación tan militar y pues les pegaba todavía más feo. Más feo, y su comportamiento después cuando estaban en licencia en casa, cuando llevaban fotografías de los actos horribles, se comunicaban a la población alemana que se veía moralmente afectada, y también a las unidades se veían moralmente afectadas por este tipo de sucesos. Okay. Lo de los campos de concentración y también los de exterminios, porque, ojo, durante el año 41 al 43 se hacen campos exclusivamente para el exterminio. No solamente de concentración como lo que era Auschwitz, que eran de concentración, trabajo y exterminio. Ajá. Se hacen campos solo y exclusivamente para el exterminio, que se hicieron después de la liquidación de los guetos judíos en Polonia. Okay. Con la liquidación de los guetos judíos en Polonia se pescaron a cerca de 2 millones de personas y son los primeros exterminados en campos de exterminio, exclusivamente para el exterminio. O sea, era el que llegaba ahí, no iba a ir muy lejos, no iba a durar mucho, vaya. Desde el año 41 al 43, a principios del 43, el Tercer Reich no tenía la necesidad de mano de obra que necesitó después. Ajá. Para poner en sus empresas trabajadores esclavos. No tenía tal necesidad. En el año 43, el Tercer Reich empieza a ocupar parte de estos detenidos como mano de obra esclava, pero antes de eso, lo que se busca con el pueblo judío es el exterminio completo. Después necesitan ya al personal cualificado y principalmente a la gente que está en edad laboral para poder trabajar en su fábrica.
Ajá. ya por la Ok. necesidad de la guerra. Pero dentro del año 41 o 43 lo que se busca es el exterminio. No importa si el tipo es profesional, no importa si el tipo es famoso, no importa si el tipo eh, es un científico destacado, no importa si me puede servir en algún aspecto, se busca el exterminio de todos ellos. Entonces, ¿se podría decir que durante estos años del 41 al 43 el exterminio fue peor que que los años finales de la guerra? Sí, ese es la época de mayor paroxismo en esto con el verano del 44. En el verano del 44, Alemania toma Hungría. Hungría era aliado de Alemania, pero había detenido las intenciones nazis de tomar a su población judía para llevarla a campos de exterminio. Hungría paraba a Hitler en eso. En el verano del 44, el ejército rojo empieza a amenazar a Hungría y Hungría quiere darse vuelta a las chaquetas, ¿ya? Ajá. Salirse de la alianza con el Reich e irse contra el Reich. Entonces, ¿qué hace el Tercer Reich? Toma a Hungría, lo controla, ¿ya? Al controlarlo, es capaz de tomar a los cerca de 2 millones de judíos húngaros y llevarlos a los campos de concentración. Y ahí se provoca en lo que es Auschwitz un paroxismo de matanzas Ujú. en forma brutal. En el verano del 44, Auschwitz estaba a pleno funcionamiento todo el verano del 44. Los campos de trabajo están llenos, ya, con los nuevos judíos que están llegando, y se llega a un momento a tener que aniquilar a todo lo que va llegando, ya, y en este paroxismo se termina aniquilando también a los sectores improductivos que hay dentro de los campos, como los gitanos, homosexuales y de todo lo que haya, porque está llegando mucha gente a Auschwitz, Ajá. A ver, digamos, ¿ya? soy La un, mayoría son judíos húngaros. soy un judío, soy llevado a uno de estos centros de trabajo, estoy edad media, sano. Digamos, ¿cuál sería el menos peor de los escenarios que me podría tocar? Que te fuese a trabajar a los campos de Siemens, ya donde se fabrican radios y objetos electrónicos. Sería de lo menos malo. Ajá. Porque si fuese a las fábricas de la IG Farben, te tocaría tirar carbón a pala a fábricas de combustible sintético sin ningún tipo de protección y probablemente durarás con la alimentación que hay en ese campo, que es muy baja, muy poco tiempo. Ojo, las IG Farben o Bayer que participan en esto, o Siemens que participan en esto, siguen siendo hasta el día de hoy empresas muy grandes, que yo no sé por qué las dejaron subsistir después del Holocausto. Yo no lo sé. Sí, de ¿Ya? hecho, yo Yo estaba viendo personalmente he analizado. un documental donde menciona que incluso IBM, la empresa de computadoras, aún guarda registros de judíos en los campos de concentración. Mm. Y Krupp y un montón de empresas similares. Hay una cantidad de empresas alemanas que tuvieron participación en esto enorme. Y francesas. Renault también ocupó mano de obra esclava. Ah, eso sí no lo sabía. Mm. Renault le construyó cerca de 20.000 camiones al Tercer Reich. Oh, bastante, sí. ¿Ya? Sí, le Y ocupó sirvió mano de mucho obra al esclava. señor del bigotito. Sí, el dinero manda. ¿Ya? Y Ajá. los empresarios generalmente quieren hacer negocio. Yo bajo estas circunstancias no lo entiendo, pero bueno, y estas empresas siguen existiendo y el juicio de los empresarios durante el Nuremberg fue coartado y detenido por intereses económicos. Ujú. ¿Ya? Y eso es algo raro, Ok. lamentablemente, porque son, a ver, te lo cuentan un poco en la lista de Schindler, Sí. ¿ya? Te lo cuentan un poco en la lista de Schindler. Schindler también era un empresario alemán que se aprovechó de la mano de obra esclava para hacerse rico y de los fondos que tenían judíos de clase media para poder rescatarlo. Y él Ajá. se hizo rico a través de eso. La única diferencia de Schindler con los demás empresarios alemanes que participaron en el proceso es que Schindler mantenía a los judíos que trabajaban en su empresa y a sus familias a salvo, Sí, a sus familias era un completas. poco más humanista en ese aspecto, ¿verdad? Sí los tenía como mano de obra y todo, pero no los desechaba como si fueran animales.
y comían bastante mejor. Ujú. Ya, ante el proceso, Schindler era un empresario alemán que hacía algo absolutamente diferente a los demás. Y la mayoría de los empresarios alemanes no actuaron de esa forma, ¿ya? Pero igualmente Schindler se hizo rico con fondos de judíos y con mano de obra esclava. Ahora que Así que, mencionas esto de los fondos de judíos, gran parte, tengo entendido que gran parte de precisamente de esta aniquilación que tuvieron contra el pueblo judío fue precisamente con la idea de apropiarse de toda la infraestructura y de todo el capital que manejaba esta población. en parte, en otra parte, a ver, los judíos alemanes les iba bien, ¿ya? Era un grupo dentro de Alemania que tenía dinero al cual le iba bien. La mayoría de los judíos más ricos, cuando llegó el Tercer Reich, se fueron rápidamente y liquidaron sus propiedades, ¿ya? Se salvaron del holocausto. Pero los judíos de clase media y también algunos ricos de Polonia y de Hungría, donde habían comunidades judías muy prósperas, lo perdieron todo, ¿ya? El Tercer Reich ocupó esos fondos, ya esa riqueza, para pagar sus inmensos costes bélicos. ¿No? Lo ocuparon. Ajá. Eh, su, sus obras de arte se las repartieron entre los líderes nazis. ¿Ya? Eh, Uno de los Rothschild, una parte de la familia Rothschild, estaba en Alemania, ¿ya? Y sus obras de arte fueron liquidadas entre diferentes caudillos alemanes. La banca que pertenecía a judíos, no toda la banca pertenecía a judíos alemanes, pero la banca que pertenecía a judíos fue nacionalizada en un proceso de estatizaciones para luego ser estatizaciones sin compensación. ¿Ya? O Sí, sea, te lo quito y te ya. lo quito, te lo expropio, te lo quito, chao, y luego se privatizó. Esa era una forma del Estado para conseguir recursos. ¿Ya? El Estado no se quedó con la banca judía y tampoco, pese a lo que dicen los nazis, que dicen que Hitler quería eliminar la banca, que la banca era el mal, que no sé qué cosa. No, Hitler nunca intentó eliminar la banca, nunca intentó eliminar el interés y la banca alemana siguió existiendo hasta el final de la guerra y posterior a ella, Ajá. en manos privadas. ¿Ya? Ok. Como cualquier país La banca normal. nunca la ¿Ya? nacionalizó, eso lo dejó tal cual. Nacionalizó las propiedades judías para después privatizarlas. Ok. Ese era el interés. Ujú. Ese era el interés. Por último, lo de la puñalada por la espalda, hay un historiador, Sebastián Stan, yo hice un video sobre el tema, sobre el holocausto, niega en forma fehaciente que los políticos liberales alemanes, alguno de ellos judíos, haya tenido algo que ver con la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial. Eso fue algo organizado para hacer subsistir al ejército alemán luego de la derrota. ¿Ya? Ujú. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y el Estado Mayor alemán se atiene a los puntos de Wilson para evitar que Alemania sea desintegrada. Recordemos que Alemania no llevaba mucho